Bueno, esta segunda parte de la vigencia de la medida de aseguramiento desde el punto de vista de la interpretación de la sentencia C-221 del 2017 nos lleva a una reflexión profunda. ¿Qué ocurre en Colombia cuando ya se han agotado los plazos razonables específicos establecidos en la ley procesal penal para la detención preventiva intramural o en la domiciliaria, que tienen dos plazos específicos en Colombia? Es una gran conquista luego de la ley 1786, 1760. La medida de aseguramiento de detención preventiva en Colombia, máximo plazo de durar un año. Excepcionalmente, en 3 casos, se permite que esa medida se doble hasta por 2 años. Los casos son esos casos de corrupción del famoso Estatuto Anticorrupción, la Ley 1474 del 2011, los casos que se llevan ante los jueces especializados y los casos que tienen que ver con delitos sexuales. Pero la regla general es que la detención preventiva en Colombia para cualquier delito, salvo los precitados en la excepción, dura un año. Entonces, ¿qué ocurre cuando se apela a la sentencia de primera instancia condenatoria? Se apela, la persona está privada de la libertad y no se resuelve la segunda instancia en los términos establecidos en la ley. Aquí el único término que podría considerarse es el de la causal sexta del 317, que también se puede doblar, por supuesto. Allí la causal hace esa excepción. Pero, ¿qué ocurre? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo emblemático, y es cuando se apela a la sentencia de primera instancia y el recurso de apelación de la segunda sobrepasa ese año que ya está establecido para que la medida de aseguramiento tenga vigencia. O, en su defecto, el recurso de apelación también sobrepasa los 2 años establecidos en los casos excepcionales. Pareciera que no hubiera norma. Ese fue el problema que resolvió la Corte Constitucional en la C-221 del 2017, cuando dice precisamente que el recurso de apelación, es decir, el de segunda instancia, de esa sentencia de condena que tiene a la persona privada de la libertad, producto de una detención preventiva, no de la sentencia, sino producto de la detención preventiva que ya venía, debe resolverse dentro de los plazos establecidos para la vigencia de la medida de aseguramiento, 1 año o 2 años, dependiendo del caso. Si esos plazos se exceden, debe la persona recobrar su libertad. Ese es el garantismo que tiene la C-221 del 2017. Cosa muy distinta en la interpretación de la Corte Suprema de Justicia en su honorable sala de casación penal, porque le quita la vigencia a la medida de aseguramiento en el anuncio del fallo. Entonces la persona ya no podría entrar a pedir su libertad en el exceso del año o de los 2 años, porque le dicen ya no hay detención preventiva, ahora está por cuenta de la sentencia, cuando no es cierto, porque la detención preventiva sigue vigente durante toda la actuación, esperando el fallo de segunda instancia. Esa es la garantía que tiene en un mejor principio pro homini, en una mejor interpretación humanística, porque la persona de ahí en adelante, esa detención preventiva ya se convierte en una sentencia anticipada. Ya la tiene, pero todavía goza de la presunción de inocencia porque no se ha proferido el fallo de segunda. En conclusión, es una mejor interpretación lo que se hace en la C-221 del 2017, Corte Constitucional, en el entendido que esa detención preventiva culmina con la sentencia de segunda instancia. Pero si esa sentencia de segunda instancia no se ha proferido dentro del año o los 2 años, cubre
toda la detención de la actuación, la persona debe concederse su libertad, porque se excedió los plazos máximos establecidos en la ley, y no como ocurre en Colombia, que la persona le dicen que la medida de aseguramiento perdió vigencia con el anuncio del sentido del fallo, y de ahí en adelante entonces espera 1 año, 2 años y 3 años, casos que yo conozco, en donde la segunda instancia no ha resuelto el recurso de apelación. Le convierte, para quitarle la garantía, en decirle que la detención preventiva perdió efecto con el anuncio del sentido del fallo. Insisto, el artículo 317, que es el punto neurálgico, no anuncia que la medida de aseguramiento pierde efecto con el sentido del fallo. Contrario censo, pierde efecto cuando se profiera la sentencia de segunda instancia, que debe proferirse en el plazo de 1 año para los casos de 1 año o de 2 años para los casos de 2 años, que es el mismo plazo de vigencia de la detención preventiva. Vuelvo a recomendarle la C-221 del 2017, que tiene una mejor posición de garantía frente al derecho fundamental de la libertad y obliga a que el Estado resuelva el recurso de apelación en los términos establecidos en la ley. No se puede permitir que una interpretación que genera menores garantías desconozca la sentencia de constitucionalidad C-221 del 2017, que nos parece plausible porque corresponde a la protección de la libertad en un Estado social de derecho. Buenas noches.